al tema de sedimentación. Bien, vamos a ver la sedimentación, que es una operación unitaria. Las operaciones unitarias son aquellas que toman lugar en un solo momento, en un momento dado. Los procesos son aquellos que siguen en el tiempo. El más famoso proceso que conozco es el proceso de cambio, que tenía que durar 4 años, ¿no es cierto? Ya van no sé cuántos. En física y en química también hay eso. Hay operaciones y hay procesos, ¿no es cierto? Entonces, el proceso, como bien les decía el ejemplo, y es un ejemplo que nosotros conocemos, continúa en el tiempo. Algunos en el tiempo, en química no hay definición, ¿no? Porque hasta el infinito van, ¿no es cierto? En el tiempo. En cambio, las operaciones solamente son acciones que pasan en un determinado momento. Y la sedimentación es eso. Si bien va a tardar un poquito en sedimentar, pero no es que va a tardar años en sedimentar. Para eso hemos hecho primero la mezcla rápida y después la coagulación. Y la sedimentación entonces consiste en la separación, y solamente por la acción de la gravedad, de los sólidos suspendidos cuyo peso específico, fruto de que los hemos floculado, han ganado peso, han ganado volumen. Ahora sí, los coloides se pueden sedimentar. Vamos a utilizar entonces una estación de tratamiento de agua potable de 3 maneras. Un presedimentador para partículas discretas, muy grandes, ¿no es cierto? Antes de echarle nada. Esto normalmente, esta presedimentación la hacemos a nivel de obra de toma. Entonces, a nivel de obra de toma ya estamos presedimentando, ¿no es cierto? Y cuando ya hemos presedimentado, entonces recién empezamos con el tema de coagulación, floculación, ya llegamos a la planta de tratamiento 30 kilómetros más allá, ¿no es cierto? O 20, o 10, o 15, o no sé, dónde será tu toma, pero en tu toma vas a hacer la presedimentación, lo que llamamos el deserenador. La sedimentación es cuando ya les he echado químicos, ¿no es cierto? Ya hemos visto que le echamos químicos, ¿para qué? Para que en el proceso de floculación, ¿no es cierto?, se agranden las cosas, se agranden las partículas y puedan ser al fin sedimentadas, ¿no es cierto? Eso es lo que es. Entonces, y en la otra parte, la sedimentación simple no incluye coagulación, floculación para aguas con baja turbidez, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos en materia de las 3 tipos de sedimentación que vamos a estudiar nosotros ahora. Esta es una columna de sedimentación y en la realidad sí existe la columna. Yo he visto en Bruselas, ¿no? En Lovaina he visto. En el laboratorio de química del agua, aquí tienen una tubería de PVC, grande tubería de PVC, transparente, a la cual le echan agua, el agua que tenemos con sedimentos. Y entonces uno puede distinguir, entonces, que se pueden presentar 4 zonas de sedimentación. La primera zona de sedimentación, la primera zona de sedimentación es la zona de partículas discretas. Esta zona de partículas discretas, o también llamada tipo 1. En ellas las partículas no necesitan que le eches nada, ningún químico, simplemente se van a sedimentar porque ya tienen peso, ¿no es cierto? Y se sedimentan individualmente, así tengas un granito de arena o 200 gramos de arena o 200,000, ellos se sedimentan por sí mismos, por sí solitos. Entonces ahí voy a tener los desarenadores, o también llamados los presedimentadores. El tipo 2 es de partículas floculentas. Aquí ya le he echado coagulación, floculación, ¿no es cierto? Y he hecho que se unan las partículas para poder ser más grandes, ¿no es cierto? Y se unen con otras en la parte de mezcla lenta, ¿no es cierto?
Entonces, en la petar hay tipos sólidos que puedes sedimentar. Esta es la planta de tratamiento de residuos sexuales. Y en la etapa, en la estación de tratamiento de agua potable, cuando el sedimentador está precedido de coagulación-floculación. Y tienes montones de tipos de sedimentadores. Puedes tener sedimentadores de flujo horizontal, de placas, de tubos, de todo. Además, puedes tener decantadores simples, simplemente, ¿no es cierto? O sedimentadores de alta tasa. ¿Ya? Entonces, esto es el tipo 2. El tipo 3, esta parte del tipo 3, es la zona de manto. ¿Ya? Entonces, la zona de manto en la cual estas partículas que van cayendo aquí van arrastrando otras partículas, forman un manto, ¿no es cierto? Se unen, se siguen uniendo y cuando a medida que van cayendo, arrastran estas partículas chiquititas, muy pequeñitas, ¿no es cierto? Y las arrastran hacia el fondo. Y se forma entonces una interfase clara entre el agua clarificada y el lodo. Aquí se tienen los sedimentadores de flujo ascendente normalmente, ya para las estaciones de tratamiento de agua potable. Y finalmente tienes la zona de compresión. Toda esta columna ha ido sedimentando, sedimentando y se ha ido incrementando, incrementando, incrementando. Y entonces le llamamos a esto la zona de compresión. Y esto es cuando las partículas llegan al fondo por su propio peso y se van compactando. Parece que no compactaría nada. En los sedimentadores de CEMAPA, cuando vamos a lavar los sedimentadores, tenemos que entrar con mangueras de presión, porque se compactan bien los sólidos de aluminio, ¿no es cierto? Entonces, cada que lavamos, entonces entramos con mangueras de presión. No es que se salen así nomás, ¿no es cierto? Entonces tienes lo que es llamada la zona de compresión. Ahí están entonces todas las zonas de sedimentación en una columna de sedimentación. Entonces, la separación de partículas, estos tipos de sedimentación, viene de partículas discretas y de partículas floculentas. En desanudos o presedimentadores, las floculentas pueden ser en sedimentadores o también podemos encontrar decantadores simples. No tienen tubos, no tienen placas, simplemente es una piscina. Eso es un decantador simple, ¿ya? Vean que estamos hablando de sedimentadores, decantadores y desarenadores. Son tres tipos diferentes. El sedimentador normalmente tiene placas, ¿ya? Tienen placas. Los decantadores no, son piscinas grandes, y los desarenadores son canales normalmente a los cuales ensancho su área transversal para que la velocidad disminuya a menos de 0,3 y entonces se sedimenta todo, ¿no es cierto? Esos son los tipos de sedimentación que se tienen entonces en una planta de tratamiento. Muy bien. Vamos a ver entonces el primer tipo de sedimentación, que es la sedimentación de partículas discretas, aquellas que por su propio peso sedimentan, no necesitan otra cosa que su propio peso. Si es una partícula, una redondita, digamos, una esferita redonda, entonces tiene un empuje que está dado por la gravedad, pero tiene una fuerza de resistencia, drag force, ¿no es cierto?, que impide que la partícula esférica, o trata de impedir que la partícula esférica caiga. En realidad, cuando los dos se vayan a igualar, la partícula va a seguir cayendo, pero a velocidad constante, ¿no es cierto? Entonces, el empuje viene dado por el propio peso de la partícula, ¿no es cierto? Es el propio peso de la partícula, a la cual hay que restarle el peso del agua. Multiplicamos por la gravedad y el volumen de la esfera, y entonces tienes el empuje con el cual está cayendo la partícula. El volumen, si fuera una esferita, sería pi diámetro al cubo sobre 6. En la naturaleza no hay eso, ¿no es cierto? No hay que sea exactamente una esferita. Y eso lo vamos a volver a ver nosotros cuando estemos estudiando los filtros, ¿ya? Los filtros que normalmente los hacemos de arena. Entonces, la fuerza que se opone a que caigan las partículas es una fuerza resistente, fuerza drag, ¿no es cierto?, que tiene un drag coefficient, que es el coeficiente de arrastre,
Necesito el área, porque depende del área. Si partimos por la mitad de esta esfera, seguramente vamos a tener un área proyectada. Esa área es la que aquí interviene. El rho del agua, porque aquí tienes el agua, es la única fuerza, la única cosa que está resistiendo que la partícula caiga, y U, que es la velocidad de asentamiento de la partícula que tú ya estés estudiando, que esté bajo estudio. El agua, el área, entonces, fíjense, es pi diámetro al cuadrado sobre 4. Claro, si parto la partícula aquí, se va a quedar un círculo, y el círculo tiene de área pi diámetro al cuadrado sobre 4. ¿No es cierto? Voy a igualar los dos. ¿Alguna vez, muy rara vez, algún paracaidista se ha librado cuando no se ha abierto su paracaídas? Y eso es porque ha caído a lo largo de todo su cuerpo. Se ha roto un montón de costillas, todo, pero ha sobrevivido. Pero si caes parado o si caes de cabeza, estás fregado. Ahí te mueres, no hay duda. ¿No es cierto? Es 100%. En el otro lado no es que te salves, pero tienes más chance de salvarte porque lo mismo, lo mismo que la partícula, al ofrecer el cuerpo humano mayor superficie específica, entonces el aire opone resistencia a que caigas. Hasta que llega un momento en que la fuerza de empuje iguala a la fuerza resistente y entonces empieza a caer a velocidad constante, que puede ser una velocidad grande. Y de todos modos se saca la mugre. Pero los que hemos hecho natación o nadamos un poquito, para mí, por ejemplo, el nadar de espaldas es muy bueno porque tú te puedes tirar de espalda en la piscina totalmente con el agua hasta las orejas, sin levantar la cabeza, sino el agua hasta las orejas, y vas a ver que el empuje del agua es suficiente como para mantenerte a flote. Y bien, si un portaaviones flota, también flota un alumno, ¿no es cierto? Entonces depende qué superficie le estás ofreciendo a la resistencia del agua. Eso es. Entonces voy a igualar este empuje con la fuerza. Igual. Aquí está. Esta es la igualada. Para estar en equilibrio. Y voy a despejar U. Y U viene entonces dado por esta ecuación. Entonces, de esta igualdad, despejo U y CD, fíjense, este es el drag coefficient o el coeficiente de arrastre, viene 24 sobre reinos más 3 sobre reinos más 0,34. Si estuviéramos a flujo laminar, esto sería solamente 24 sobre reinos. Un cachito, por favor. Como les decía, 24 sobre reinos cuando el flujo laminar, pero el otro es cuando el flujo viene en la zona de transición y Reynolds siempre es la velocidad por D sobre la viscosidad dinámica. Bien. Siguiente. Entonces, cuando voy a diseñar partículas discretas, entonces lo hago en un decantador, porque el desarenador sí hemos visto en hidráulica, en sanitaria 2 también ven conmigo desarenadores cuando estamos haciendo la estación de bombeo. Entonces no voy a repetir desarenadores. En cambio, sí voy a ver este tema de los decantadores, que son unas piscinas simplemente, y que tienen una particularidad. Tienen una losa que tiene una pendiente hacia una parte más profunda de donde voy a recoger los lodos o los voy a aspirar o veremos qué es lo que se va a hacer con los lodos. Pero esta es la zona de lodos. Entonces tenemos 4 zonas. Tienes la zona de entrada, la zona de sedimentación, la zona de salida y la zona de lodos. Las 4 zonas se diseñan. Siempre vamos a diseñar las 4 zonas. Entonces, el procedimiento normal, ¿no es cierto?, es seleccionar una partícula de velocidad final U. ¿Dónde vamos a tener esto? En prueba de Haas. Todavía no hemos hecho prueba de Haas. ¿No es cierto? La próxima clase vamos a hacer la prueba de Haas. ¿Ya? Entonces,
vamos a seleccionar una partícula U y diseñar de esa partícula U, aquí está, de tal manera que esta partícula U, entrando aquí en la parte superior, pueda sedimentarse en la zona de sedimentación. Entonces, U le llamo a la partícula crítica. ¿Ya? Porque es la partícula cuyo peso va a hacer que este decantador me permita la sedimentación del mismo. Entrando aquí, se sedimenta en la última parte del sedimentador en la zona de sedimentación. Pero en la zona de entrada, además voy a tener la velocidad normal, que es la velocidad perpendicular a la sección transversal del reactor, ¿no es cierto? Lo que siempre conozco como B, Q sobre área, ¿no es cierto? La velocidad Q sobre área. Entonces, si tengo una partícula acá, en el punto rojo, donde están viendo ustedes ese punto rojo, esa partícula está sometida a dos vectores, uno que es el vector velocidad y otro que es el vector U. Muy bien. Vamos a pasar aquí a esta cosa. Van a existir, obviamente, partículas que entran acá, que son más livianas, se van a salir. Pero esta misma partícula, con esta misma pendiente, la puedo trasladar acá. Entra aquí y seguramente va a sedimentar acá. Entonces, tienes dos zonas. Aquí la zona 2, esta que está achurada, es la zona de partículas con velocidad U sub P mayor que la U subcrítica, que es esta U crítica. Y la zona 3, esta zona que está en blanco, zona de partículas con velocidad U sub P, que es la velocidad de la partícula, por eso es U sub P, menor a la U, esta U que es la velocidad crítica. Vamos a ver si tenemos esta y tenemos esto. Ambos triángulos están compartiendo la hipotenusa. Por lo tanto, el triángulo 1 es semejante al triángulo 2. Y puedo sacar algo de las semejantes. Por ejemplo, la velocidad es a U, como la longitud es al diámetro. Entonces, esta forma de relacionamiento puedo encontrar debido a que los triángulos son semejantes. El triángulo 1 y el triángulo 2. Simplemente por el hecho de compartir la hipotenusa. Y son triángulos rectángulos. Por lo tanto, en trigonometría a esto le llamamos triángulos semejantes. Entonces, la velocidad yo sé que es caudal sobre área. Aquí está caudal sobre área. Necesito caudal sobre área. ¿Y cuál es el área? Es esta A por D. Esta A por D, aquí. Que es la velocidad transversal, esta velocidad transversal al flujo. Reemplazando esto y despejando U, voy a tener entonces que Q sobre A sub D es la velocidad crítica. Y la velocidad estaría dando entonces por el caudal sobre el área superficial. Vean entonces lo siguiente. En una sedimentación normal, se diseña por este parámetro. Y este parámetro tiene que ver con el área superficial. Con nada más que el área superficial, tiene que ver ese parámetro. No tiene que ver con la profundidad en el decantador, sino más bien con el área superficial. Entonces, los libros me dan tasas ya estudiadas, qué sé yo, 120 metros cúbicos por metro cuadrado día, 200 metros cúbicos por metro cuadrado día, 80 metros cúbicos por metro cuadrado por día. ¿De dónde saco eso? Necesariamente voy a sacar de la prueba de Hasse. ¿No es cierto? Como les decía, van a entrar partículas aquí que tienen esta misma pendiente que se van a sedimentar. Pero también van a entrar partículas que no se van a sedimentar, que van a salir aquí en la zona de salida. Por lo tanto, existe pues una parte, si 1 es el total de partículas que entra al sedimentador, 1 menos X sub 0, estando aquí X sub 0, son las partículas cuya velocidad de asentamiento U sub P es mayor que U sub 0 o la velocidad crítica. Y entonces este es U sub 0.
¿ya? Entonces, la fracción de partículas cuyo USUP, si su velocidad de asentamiento de la propia partícula es mayor que la velocidad de asentamiento crítico. Entonces, eso es 1 menos X. Es 1 menos X sub 0. Entonces, el resto, en lo que está achurado, son las partículas que a pesar de tener U sub P menor que U sub 0, y aquí ves que U sub P está a la izquierda de U sub 0, por lo tanto su velocidad de asentamiento es menor, pero de todos modos se va a asentar. ¿Por qué? Porque ha entrado en una parte más baja, en la zona de entrada del decantador, ¿no es cierto? Y entonces tengo que saber entonces cuántos de estas partículas se van a sedimentar a pesar de tener una velocidad menor. Y esto lo voy a hacer como una integral de su peso de 0 de delta X. Entonces, esto yo lo puedo hacer por una integración gráfica, ¿no es cierto? De tal manera que todas estas partículas están por aquí, con su velocidad de asentamiento más grande que U sub 0. Entonces, todas estas se van a sedimentar. Entonces, estas ya están sedimentadas. Y una sola parte, esta sola parte va a ser removida a pesar de que su sub P es menor que U sub 0. Y eso me da la integral de la sola achurada. ¿De acuerdo? Entonces, ambas partículas, las que tienen peso y las que entran más abajo, se van a sedimentar. Y esta es la fracción, entonces, de partículas que se sedimentan. ¿De acuerdo? Entonces, con eso tienes lo que se llaman la sedimentación de partículas discretas. Perdón, un segundito. Ya. Entonces, vamos a ver de ver algún ejercicio de prueba de Haas, porque me está faltando la prueba de Haas aquí. Vamos a ver, sedimentación prueba de Haas. Aquí está. Esto también se los voy a subir. Bien. Esta es la clásica prueba de Haas que nosotros hemos visto. Lo que tenemos siempre, ¿no es cierto? Hemos hecho para la dosis óptima, para el tiempo de flujo, para encontrar la ecuación del floculador, para todo hemos encontrado este mismo esquema de prueba de Haas. Ahora, bueno, este mismo esquema de prueba de Haas lo voy a utilizar entonces para poder hallar algunos parámetros que me van a servir para la sedimentación. El equipo es el mismo, es el equipo de identificación, la misma muestra, turbiedad, alcalinidad, tiempo de mezcla, floculación. Aquí tienes las tres velocidades, los tres gradientes y los tres tiempos de floculación que hemos empleado en la parte de floculación. El equipo de Haas es el mismo. Le voy a utilizar sulfato de aluminio. 70 era la dosis óptima. No le he echado hidróxido de calcio para nada, o sea, cal hidratada. Y aquí esta H está referida a la altura a la cual voy a tomar la muestra desde la superficie de agua en una jarra del aparato de prueba de jarras. Muy bien, voy a hacer entonces, ya tengo, miren, el ensayo de jarras número 8, ya he hecho 8 ensayos de jarras para solamente una muestra. Si tengo 8 ensayos de jarras, son de a 6 jarras de a 2 litros, ¿no es cierto? Cada vez son 12 litros, 8 por 12, 8 por 2, ¿no es cierto? Es lo que necesitas para, en tamaño de muestra, en tamaño, si tú vas a ir a sacar una muestra, entonces vas a tener que por lo menos sacar 96 litros, 100 litros de agua. Pero como hay algunas cosas que vas a repetir, ¿no es cierto?
entonces vas a sacar unos 150 litros de agua. Entonces no es cuestión de ir con un bidoncito. Normalmente lo que hacemos nosotros en prueba de jarras es llevar el aparato de prueba de jarras al sitio de donde vamos a tener la muestra. O si no, traer un turril o dos medios turriles, por lo menos dos medios turriles de agua. Y no sé si no son 3 medios turriles de agua, dependiendo del número de ensayo que puedas tener. Entonces aquí tienes las 6 jarras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jarras hemos puesto. Y el tiempo de sedimentación, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a actuar entonces en esto? Un segundito. Me esperan un segundito. ¿Sí? Despechar ese luz. Ahorita me voy a contar. Ya. Entonces vamos a hacer el ensayo de sedimentación, ¿no es cierto? Para hacer el ensayo de sedimentación, ¿no es cierto? El objetivo siempre es determinar los parámetros de diseño y la eficiencia remocional de un sedimentador. Para el ensayo de prueba de jarras de sedimentación, se hace el siguiente procedimiento, ¿no es cierto? Se llenan los vasos, ¿no es cierto? Con la muestra, se conecta el equipo a las dosis óptimas, se realiza la mezcla rápida a 70 revoluciones por minuto, como ven, a 70 RPM, gradiente 100 durante 30 segundos. Se flocula, tal cual hemos hecho la floculación, y se toman las muestras a 6 centímetros, ¿no es cierto? A cada 6 centímetros van a tomar la muestra. Entonces tú tienes el tiempo de sedimentación que vas a dejar. Entonces vas a dejar las jarras vas a dejar sedimentar por 30 segundos, 1 minuto, 2, 2:30, 3 y 4 minutos, ¿no es cierto? Entonces ese es el tiempo en minutos de sedimentación. La turbidez inicial es 640 para todos ellos y tienes 1, 2, 3 jarras, no tienes 6 jarras, tienes 3 jarras. Estos son los tiempos, perdón. Tiempos, 6 tiempos, tienes 3 jarras. 1, 2, 3 jarras. Solamente voy a utilizar 3 jarras, ¿ya? Entonces, de esas 3 jarras tengo 6 tiempos, podría tener 7 tiempos. El séptimo tiempo, qué sé yo, 5 minutos, de hecho lo tengo. El séptimo tiempo, no lo estaba mostrando, el séptimo tiempo. Entonces, tienes los tiempos y tienes 3 jarritas. Entonces, en esas 3 jarras vas a determinar las turbidades finales para cada uno de los tiempos. 1, para el tiempo 2, para el tiempo 3, para el tiempo 4, para el tiempo 5. Entonces, para hacer eso, a los 30 segundos, metes una pipetita a 6 centímetros, sacas las muestras. Otra vez otra pipetita, sacas las muestras de las 3, sacas las muestras de las 3, pipetita, pipetita, a cada tiempo este. Y sacas el promedio porque estás sacando de la misma muestra solamente a 30 segundos. De la misma muestra a 1 minuto 30, de la misma muestra. Sacas el promedio, aritmético nomás, porque deberían estar más o menos a ese mismo, no deberían variar mucho, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de una sola muestra. Como que no varían mucho, fíjense. No varían mucho. Por eso sacamos la turbidez final promedio. De la turbidez final promedio vamos a sacar la eficiencia remocional, ¿no es cierto? Esta es la eficiencia remocional. Y vamos a encontrar la velocidad de sedimentación. No se olviden que está a 6 centímetros. Entonces es 6 sobre el tiempo, ¿no es cierto? Vas a ver. Este es 6 centímetros sobre el tiempo. Velocidad igual distancia sobre tiempo. Eso es distancia, que es L13, siempre 6 centímetros sobre el tiempo. Y entonces tengo en centímetro sobre segundo la velocidad de sedimentación. ¿Hasta ahí está entendido, muchachos?
No hay problema, ¿no? Sí, está bien. Ya. Eso viene aquí, en esta grafiquita. Vamos a quitar las flechas. Ya se quitan las flechas y tienes este tiempo versus la velocidad. Aquí están los tiempos y aquí está la velocidad. Esto me va a dar dos parámetros esenciales. Uno es este parámetro CF, que es aquí a la parte mínima, y también el parámetro A. Me voy a venir acá. Entonces, estos tiempos, yo voy a poner, como les dije, tenemos los libros te dan, nosotros vamos a poner aquí, podría poner 30, 40, 50, 60, podría poner así, 30, yo pongo 40, 50, 60, 80, 100, qué sé yo, así podría poner, ¿ya? Entonces, eso voy a poner y voy a encontrar la velocidad de sedimentación. Espera un cachito para encontrar esa sedimentación, la velocidad de sedimentación. Y voy a trabajar con la gráfica. ¿Ya? Esto, tengo que trabajar ese TF sobre T0 con la gráfica. Para 0.058 centímetros sobre segundo, C0 es 0.028. Este es C0. Leer de gráfico. Q es rango típico, sacados del libro. Yo lo puedo sacar. Entonces, este es Q5. Sacar rangos típicos, ¿ya? La velocidad para 40 centímetros sobre segundo, fíjense. Vamos a ocultar esto, por favor. Estito. ¿De dónde viene esto? Esto viene, ¿no es cierto? C6 sobre 164. No te olvides que esta es una velocidad en metro por día. Si metro cúbico, el cúbico lo líquido con el cuadrado va a quedar en metros por día. Si yo lo quiero en centímetros sobre segundo, lo tengo que dividir entre 864. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, simplemente es convertir esta velocidad, que es en metros por día, a centímetros sobre segundo. Nada más. Entonces, estoy agarrando y estoy sacando la velocidad de sedimentación en centímetros sobre segundo. Y esto sí lo voy a trabajar de la gráfica. Para 0.046 vengo aquí. ¿No es cierto? La velocidad de sedimentación aquí. 0.0. Para aquí está, mira. Aquí está. Y aquí. Entonces tratas, este es 0.50, 0.58 creo que es, esto es 0.20. Este es este ejemplo, para 0.058, 0.028. Entonces es esto. Aquí debería estar esto, ¿no es cierto? 0.028 para 0.046. Veamos si es 0.046. Un poquito lo voy a agrandar esto. 0.0 41, 42, 43, 44, 45, 46. ¿No es cierto? 0.046 a la gráfica y leo aquí 0, 10, 12, 14, 16, 18 casi, ¿no? 0, 17. Entonces aquí lo voy a trasladar eso. ¿Ya? Este otro 0.058. Entonces 0.058 a la gráfica. Aquí 0, 22, 24, 26, 0.028. Aquí es 0.028. No es este. Este era 0. ¿Cuánto? 0.16 creo, ¿no? Una casa así. Ya 0.028 hay. Y así voy sacando para cada uno. Para 80, por ejemplo. Para 80 su velocidad es 0.093. Entonces vengo aquí, 0.91, 92, 93. Ups. Y listo, sería 0.32, 34, 36, casi 0.38. Entonces, ups. Eso es aquí.
Esto. ¿No ve? Entonces tú tienes que, esto sacas de la gráfica, no hay duda que vas a sacar de la gráfica. Algo estoy haciendo, algo estoy leyendo mal. Ya, pero ya están viendo cuál es la velocidad de sedimentación, ¿no es cierto? ¿Y qué sacas de la gráfica? La eficiencia emocional vas a sacar de la gráfica. Siempre vas a sacar de la gráfica esta eficiencia emocional. El resto es aritmética. Esto es, viene con esto. Y la velocidad de sedimentación crítica. Bien. Esta velocidad de sedimentación crítica tiene que ver con esta formulita, que es esta. ¿Ya? Aquí está la fórmula. 2 veces la velocidad de sedimentación sobre C sub 0 sobre C sub F menos A. Y A es esto. Entonces, eso te va a dar esta velocidad de sedimentación crítica. Y luego tienes el factor de remoción que está acá. Este es el factor de remoción. Y con el factor de remoción tienes obviamente la turbidez removida. ¿No es cierto? Sacas el factor, ¿no? La turbidez removida. Aquí está RT sobre T por T sub 0, por la turbidez inicial. ¿No? Este factor de remoción es 680 era la turbidez inicial. Es este factor por RT. De tal manera que la turbidez final es la turbidez inicial menos la turbidez removida. Ok, ahí está todo. Aquí están las explicaciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay dos métodos de poder encontrar la velocidad de sedimentación. Uno de los métodos es elegir la turbidez final de tal manera que esté alrededor de 10. Esta turbidez final no puedo más grande que 10. Este es 12. Entonces, este es 10. Con 10 voy a tener 50 metros cúbicos. Mi parámetro de diseño sería este, 50 metros cúbicos por metro cuadrado por día, o también lo que es esto. Entonces, está más cercano a 10, este. 50 metros cúbicos por metro cuadrado por día. Y el otro es de la gráfica. Velocidad de sedimentación 0.022. Aquí. 0.021, 0.022. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué corresponde a 19.008? A ver, veamos si corresponde eso. A ver, esto es 0.021, 0.023 quizás, ¿no? No 0.022, 0.20, 21, 22, 23. Ahí está 0.023. Listo. Entonces aquí es 0.023. Listo. Entonces, eso corresponde, si, como aquí lo he dividido entre 0.80 y 874, estoy haciendo la parte de al revés, lo tengo que multiplicar por 864. Entonces tienes, por un lado tienes 20, por el otro lado tienes 50. Entonces, aproximadamente el promedio debería ser 35. Entonces, con 35, 40 máximo metro cúbico por metro cuadrado por día, estarías diseñando este sedimentador. ¿Ya? De esa manera, entonces, se trabaja la prueba de Harras para el ensayo de sedimentación. Voy a subir este ensayo de sedimentación, lo guardaré. Sedimentación prueba de Harras. Lo guardo y lo subo al Classroom, por favor. Entonces, trabajo de clase, crear material. Él se está. Voy a subir el material para que ustedes puedan entrenar, por favor. Ahí
está. Open. El tema es sedimentación. Y publicamos. Listo, entonces tienen ya la sedimentación publicada, por favor. ¿Ya? Y tienen también los ensayos, que es las presentaciones. Por hoy es suficiente, muchachos. Muchas gracias. No puedo escuchar muy bien. Tenemos que tomar el valor de remoción, el más cercano a 10, ¿verdad? De la gráfica. Sí, el Para... más cercano a 10. ¿Por qué el más cercano a 10? Porque con 10 máximo tiene que entrar al filtro. Máximo, maximorum, con 10 unidades de turbidez. ¿Ya? Esas 10 unidades de turbidez también es cuando tengo que hacer filtración directa. Al filtro entran entonces como máximo 10 unidades de turbidez. Y del filtro tiene que salir como máximo también 2 unidades de turbidez. ¿Ya? Ok, Inge, Esa es gracias. la cosa. Mis señores, eso era todo entonces. Inge, perdón. Sí. En el ejercicio que hicimos en planilla, el objetivo es hallar la velocidad de sedimentación, ¿verdad? Sí, que viene dado en metro cúbico por metro cuadrado por día, o en metro por día, o en centímetros sobre segundo. Una velocidad es siempre longitud sobre tiempo, ¿no? Sí. Y otra parte del ejercicio sería hallar la fracción total removida, o sea, la continuación de este Sí, ¿cuánto ejercicio. vas a remover? Bueno, ¿cuánto vas a remover te va a dar ese 10, ¿no? O esa parte cercana a 10 que tú necesitas para determinar entonces cuál sería tu velocidad de sedimentación crítica. ¿Sí? Entonces sería empleando la ecuación, la última ecuación que estaba en amarillo de la diapositiva, ¿no ve? Sí, 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 sí. Ya está ¿Ya? bien, gracias. Gracias, Listo. Inge. Ok. Bueno, hasta el sábado.